Este pasado fin de semana tuve la oportunidad de leer el nuevo libro de Jorge G. Castañeda, Estados Unidos en la intimidad y la distancia, y me pareció un libro muy bien escrito, con muy buenas fuentes, pero además que llega en un momento muy oportuno, que es la elección presidencial que está viviendo el vecino país en medio de una crisis social sin precedentes. Tengo a Jorge Castañeda en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bien, lo tenemos por audio y video. De hecho, gracias por estar con nosotros, Jorge. Bueno, pues me pareció un ejercicio muy interesante. Tú como visitante frecuente de Estados Unidos a lo largo de tu vida, en diferentes condiciones, como estudiante, como viajero, como turista, como muchos de nosotros hacemos de repente, pero también como profesor, como académico, también como canciller de la República. En su momento has tenido la posibilidad de observar ese país que a lo largo de la historia pues han observado muchos personajes, y creo que es una gran virtud de tu libro por recoger todas esas visiones que distintos personajes, muchos de ellos muy renombrados, han tenido de Estados Unidos, que de repente es un país al que todos queremos conocer, pero que a lo mejor no conocemos realmente. Jorge, ¿cuál fue el enfoque que tuviste al decidirte escribir este libro? Mira, Pascal, es un libro que desde hace muchos años quería yo escribir. No se me había dado la oportunidad porque siempre quise, y así es este libro, escribir un libro dirigido original y principalmente al público norteamericano. Este es un libro que salió ya hace 2 meses en Estados Unidos en inglés, fue escrito en inglés, publicado por Oxford University Press, y porque quería yo dirigirme a ese público. Y no fue fácil para mí conseguir una editorial pues más o menos conocida para poder hacerlo. Fue bastante difícil porque los norteamericanos son muy reacios, muy renuentes a que los extranjeros opinen sobre sus cosas, o más bien no les importa que opinen, pero tampoco les interesa. Si quieren los extranjeros, un austriaco o un boliviano o un coreano opinar sobre Estados Unidos en sus respectivos países, los norteamericanos dicen pues allá ellos, pero no nos vengan aquí a nosotros a fastidiar con sus opiniones, no nos interesa. No fue fácil lanzar el proyecto. Una vez que lo hice, quise diferenciarlo de muchos de los que cito en el libro en varios sentidos, Pascal, desde Charles Dickens, que quizás fue el primer visitante extranjero que va a Estados Unidos en los años 820, finales de los 20, y escribe sobre Estados Unidos, un relato de viaje, digamos, en su propio país, en Inglaterra. Desde entonces, la gran mayoría de los que han escrito sobre Estados Unidos, los extranjeros, lo han hecho después de un viaje o un semestre o un paseo en carretera como Naples o etcétera. Muy pocos son los que han vivido, trabajado, estudiado en Estados Unidos y que han escrito sobre ese país. Esa es una diferencia mía también. Entonces, esas dos características traté de subrayarlas al máximo. Y bueno, agrego para el lector mexicano que no espere un libro sobre Trump y las elecciones de dentro de 3 semanas. El libro fue escrito antes de la campaña electoral y a propósito no sobre Trump, porque Trump, espero yo, va a desaparecer en noviembre y espero que el libro no desaparezca en noviembre. Pero sí es un libro que creo que permite entender al lector mexicano y en habla hispana, pues, lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, aunque no es un libro sobre lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. No sé si tengas la misma impresión, Jorge, pero a ver, Estados Unidos es un país del que proviene mucha de la cultura que consumimos, que ha desarrollado muchas de las ideas políticas que se han puesto en marcha en otros países. Es referencia para muchísimas cosas. Y sin embargo, ya cuando uno se acerca, es difícil de definir. Es un país que cuesta trabajo, creemos conocerlo, pero en realidad no lo conocemos. Bueno, eso es lo que trato yo de mostrar
Pascal, por ejemplo, al comparar las opiniones que gente desde Dickens, Tocqueville, muchos otros ya más contemporáneos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en fin, una gran cantidad de escritores, pensadores que han escrito sobre Estados Unidos, trato de contrastar sus opiniones con la realidad norteamericana un poquito más profunda. Por ejemplo, se volvió una verdad de perogrullo escribir desde hace ya casi 200 años que los gringos, perdón la utilización del término, pero es útil, no tienen cultura. Bueno, no tenían una cultura propiamente norteamericana hasta mediados de los años 50 del siglo antepasado, porque no tenían historia, porque no tenían país. ¿Cómo podía haber una cultura norteamericana del siglo XVII o XVI incluso, tipo Shakespeare, pues si no había Estados Unidos? Muy difícil tener la cultura de un país cuando el país no existe. A partir del nacimiento del país y de la creación de un mínimo espíritu nacional, empiezan a generar una cultura que ningún otro país tuvo ni ha tenido, en dos aspectos, para empezar, muy evidentes, pero que no se suelen saber, Pascal. La educación pública en Estados Unidos para los blancos, y hay que aclarar, es muy importante subrayarlo, no para los pueblos originarios, no para los esclavos o recién liberados, los esclavos recién liberados, pero para los blancos y principalmente varones, llegan ellos a la alfabetización universal y a la educación pública universal hacia finales del siglo XIX, muchísimo antes, Pascal, que los países de Europa occidental, pero muchísimo antes, 30, 40 años de ventaja, lo cual, para empezar, quiere decir que hay más gente que sabe leer y que quiere leer. Llegan a tener 20, 30, 40 veces más bibliotecas públicas a finales del siglo XIX, incluso que países como Holanda en Europa, que era el que más tenía. ¿Qué significa eso? Pues que tienes un mercado o una demanda de cultura muy superior a al resto de los países. Bueno, pues para empezar, al saque, pues, esa es una enorme ventaja. Pero tenían otra virtud los norteamericanos que conservan al día de hoy, que es que tiene una enorme capacidad de asimilación de la cultura del resto del mundo. Asimilarla, recibirla, transformarla y luego mandarla de vuelta al mundo. Un ejemplo que subrayo mucho en el libro, Pascal, que todos conocemos, pero no siempre entendemos. La primera estrella de cine de la historia del mundo, 1906, 1907, obviamente de películas sin sonido en esa época, silencio, fue un joven, muy joven, casi niño, inglés, que emigra a Estados Unidos, empieza a hacer películas ahí y hará películas ahí hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresará a Europa. ¿Cómo se llama? Pues alguna gente dirá, pues ¿de qué está hablando ese señor? Y luego cuando les diga que se llama Charlie Chaplin, pues sí sabrán quién era. Claro. Pero no sabe mucha gente que viene de Inglaterra, se instala, es decir, trae algo de Inglaterra, la comedia inglesa, que se remonta a Shakespeare si se quiere, y se transforma en Estados Unidos y luego la devuelve al resto del mundo. Charlie Chaplin es la primera estrella de cine mundial en la historia del cine. Bueno, así como estos ejemplos que estoy citando, Pascal, hay muchísimos más al día de hoy. Sí. Es decir, la arquitectura norteamericana por arquitectos que emigraron a Estados Unidos. ¿Quién hizo la pirámide del Louvre cuando el presidente Mitterrand en Francia, Pascal, ¿te acuerdas?, quiere hacer algo nuevo en la plaza esa donde se entra el Louvre? Pues la hace un arquitecto chino, I.M. Pei, que emigró a Estados Unidos, hizo toda su obra en Estados Unidos y luego la exporta quizás a la plaza pues más famosa, culturalmente más importante, claro, más visitada en todo caso, del mundo.
Jorge, déjame traerte al momento actual. Bien dices que tu libro no es sobre Trump, no es sobre la elección, pero sí en tu libro encontré muchos datos que explicarían un poco el malestar de la sociedad estadounidense. Y quiero referirme a un artículo que escribió en abril el escritor irlandés Fintan O'Toole, que dice que Estados Unidos, lo escribió en el Irish Times, Estados Unidos ha generado muchos sentimientos en el mundo, positivos y negativos a lo largo de la historia, pero este es quizá el único momento en que Estados Unidos está concitando compasión. ¿Qué te parece esto que escribió Fintan O'Toole a la luz de lo que estamos viendo que ocurre en Estados Unidos? Bueno, digo, no conozco ese ensayo, Pascal, pero me parece que tiene mucha razón, sobre todo en el sentido de que la respuesta norteamericana a la pandemia solo ha sido peor que la mexicana y la brasileña, en primer lugar. Y en segundo lugar, que ha coincidido esa respuesta y la pandemia propiamente tal con un estallido social de protesta por la persistencia del racismo sistémico en la policía, en los tribunales, en la vivienda, en la educación, en la salud, como lo muestra la pandemia en Estados Unidos. Y muchísima gente en el mundo entero dice, bueno, pobres, la verdad que les está yendo mal. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que habría que subrayar que es posible, y yo esto lo sugiero en el libro, a propósito del racismo, a propósito del estado de bienestar, a propósito de la educación, que estemos en la víspera, Pascal, de un momento fundacional en Estados Unidos, un poco como el New Deal de Roosevelt en los años 30 o un poco como las grandes reformas antirracistas y pro estado asistencial de Johnson en los años 60. ¿A qué me refiero? Pues lo que ha puesto en evidencia la pandemia, la contracción económica, el racismo sistémico, etcétera, es que Estados Unidos ya ha llegado casi al límite de la desigualdad que pueda soportar a raíz de los cambios que ha habido los últimos 40 años, cuando Estados Unidos y a principios del siglo XX era con mucho el país más igualitario del mundo, con la excepción, insisto, los pueblos originarios, los antiguos esclavos y ya para ese momento muchos latinos, con esa excepción, y es una excepción enorme, por supuesto, se ha vuelto el país más desigual de entre los países ricos, con niveles de desigualdad que en algunos aspectos parecen de tercer mundo, o sea, tipo México, pues. Bueno, eso hace que es muy posible, si gana Biden en noviembre, si los demócratas se llevan una mayoría en el Senado y en la Cámara, si la alianza de Biden con la izquierda del Partido Demócrata se sostiene, que estemos en la víspera de ese momento fundacional donde por fin Estados Unidos se dote de un verdadero estado de bienestar, digamos, como Dios manda, Pascal. Pues Jorge, de verdad muy interesante, lo disfruté mucho y le recomiendo a nuestra audiencia que te lea Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, y aunque pues insisto, y tú lo has dicho, no es un libro sobre la elección que está en curso, yo creo que es un libro que va a ayudar a entender lo que está en juego, lo que está moviendo a la sociedad estadounidense. Jorge, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias, Pascal. El libro está a la venta ya en todas las librerías y creo que lo van a disfrutar mucho. Te lo aprecio mucho. Gracias a Jorge Castañeda, nuevamente, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, su nuevo libro.